Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Devorador de dolor. El Dr. Sinason descendió del transporte con 2 marines terranos escoltándolo. Eran una formalidad. Sinason lo sabía. Lo había visto tras haberse enfrentado a los Eihar durante la campaña de Tau Ceti XIV. Cada uno de sus guerreros era del tamaño de un caballo, cubierto de placas exoesqueléticas capaces de detener balas y con la fuerza suficiente como para cortar un mecha humano como si fuera mantequilla. Si aquello era una trampa, estos 3 humanos no tendrían ninguna oportunidad. Casi había llegado al muro de roca del cráter arenoso cuando un chillido surgió de una de las bocas de los túneles, y momentos después, una docena de guerreros Eihar emergieron. Los marines se arrodillaron, apuntaron sus armas mientras los Eihar se detenían formando un semicírculo. Sinason ordenó a los marines bajar las armas. Lo hicieron a regañadientes, y entonces un guerrero más pequeño dio un paso hacia el frente. La mitad inferior de aquel rostro exoesquelético se abrió, revelando un remolino de dientes cerrados, con varias capas que cortaban y trituraban de forma independiente. Eran mandíbulas sobre mandíbulas sobre mandíbulas. Todo aquello se combinaba para dar forma al lenguaje chirriante y lastimero que los linguatex habían descrito. Todo aquello se combinaba para formar el lenguaje chirriante y lastimero que los técnicos del lenguaje habían descrito como un desafío único. ¿Tú eres el devorador del dolor? Por supuesto, incluso el mejor traductor está limitado a conceptos compartidos. Tú vienes, ellos se quedan. Uno de los marines parecía listo para protestar, pero Sinason asintió. Ya escucharon al hombre. Cuiden el transporte, saldré cuando... solo cuiden el transporte. Sinason intentó memorizar la ruta conforme se internaban en los túneles, pero cada intersección parecía idéntica y pronto se perdió. No podía saborear el aire a través del respirador, pero lo sentía húmedo sobre su piel. Al cuidado de sus guías, Sinason permitió que su mente divagara. Toda la situación era confusa. Los Eihar nunca habían contactado antes a la humanidad, y ninguna otra especie había reportado algo más que el contacto diplomático más breve en el tiempo previo o posterior a sus estallidos de agresión devoradora de planetas. Podría decirse que la humanidad había tenido más éxito que la mayoría en frenar su expansión, pero a un costo elevado. ¿Por qué contactarlos ahora? Su mensaje ciertamente había parecido una solicitud de un xenobiólogo, así que el Dr. Sinason era una elección natural. Él había desarrollado el paralizante usado por los médicos de campo humanos antes de tratar a los Eihar heridos, ya que los guerreros rechazaban violentamente cualquier intento de primeros auxilios. Parecía poco probable que hubieran cambiado su perspectiva sobre la misericordia, pero ¿qué podía hacer él? No se podía negar a una llamada de auxilio. No existían exclusiones para especies enemigas de siglos en los juramentos de curación. Durante sus reflexiones, la textura del túnel cambió. La tierra y la piedra ahora estaban atravesados por zarcillos que eran, sin lugar a dudas, biológicos. Los filamentos tenuemente luminosos se acumulaban a lo largo de su sinuoso trayecto, y los finos se fusionaban. Arroyos se unían al cauce de un río que se fortalecía, y el río desembocaba en una cámara elevada, con paredes palpitantes de zarcillos que fluían desde una docena de túneles. Los Eihar no compartían una sola mente, pues eran capaces de pensamiento autónomo, pero había existido la especulación de un nexo, un lugar donde ciertos individuos especializados planearían estrategias para la colmena. El soberano muere. Tú, devorador de dolor. El guerrero retrocedió hacia un túnel, dejando a Sinason acercarse solo a la figura. Superaba en tamaño a cualquier Eihar que hubiera visto antes, aunque su fisiología era lo suficientemente similar. El abdomen parecía ser el punto de encuentro de aquellos filamentos luminosos, anclando al soberano y conectándolo a la colmena.
El paciente estaba abultado, inflamado. Era un cambio reciente a juzgar por las placas exoesqueléticas colgando del tejido expuesto. La respuesta al dolor era inconfundible. Extremidades flexionándose lentamente, la mandíbula exterior bloqueada, el gemido grave y constante. Mirando de reojo hacia el túnel de la entrada, Sinason extendió la mano y presionó suavemente aquel cuerpo hinchado. Un gemido más fuerte, pero ninguna reacción del guerrero. Bien, se le permitiría trabajar. Desenrolló su maletín de instrumentos, ensamblados teniendo en mente la fisiología de los Eijar. Primero, una dosis de paralizante para evitar cualquier movimiento inesperado de las extremidades que pudiera acortar su encuentro. Luego, dosis de analgésico y anestésico, administradas con palabras suaves de consuelo. No tenía idea de cómo se traducirían. El soberano se desplomó cuando la respuesta al dolor desapareció y la luminosidad de los filamentos aumentó. Si intentaba tratar algo más allá de los síntomas, probablemente causaría más daño que beneficio. Pero Sinason no estaba seguro de que el guerrero entendiera sus explicaciones. Así que se mantuvo ocupado con escaneos mínimamente invasivos. Había más en este paciente que en el típico guerrero. Las estructuras internas eran más complejas. Había órganos duplicados, quizás simples redundancias o quizás una necesidad para sostener esos filamentos externos. Sinason se preguntó si sus datos serían usados para desarrollar alguna nueva y terrible arma. Se preguntó si acaso se le permitiría salir de aquella cámara. Tal vez se le concedería algo de buena voluntad por su servicio, si es que su paciente sobrevivía. Entonces llegó un chapoteo viscoso. Sinason dio un salto hacia atrás cuando el abdomen del soberano se rompió, derramando fluido luminoso por el suelo de la cámara. Escuchó el latido de su propio corazón mientras los túneles resonaban con chillidos. Arrojó sus instrumentos al suelo, haciendo un intento inútil por volver a meter los órganos dentro del cuerpo ya muerto. Una voz desde su respirador le advirtió de hiperventilación mientras recogía grumos de sustancia con ambas manos. En cualquier momento, el guerrero lo enviaría a acompañar a su paciente en la muerte. Toda consideración médica matizada desapareció cuando levantó del suelo un cúmulo de órganos. Con los ojos muy abiertos y jadeando, los acunó, sintiendo el exoesqueleto blando, siguiendo los filamentos luminosos que se extendían desde el abdomen, admirando las extremidades del Eijar recién nacido que se balanceaban suavemente. Ojos compuestos se ajustaron a la deslumbrante luminosidad del mundo, fijándose en el patrón del rostro que tenía encima. Las neuronas dispararon con rapidez, asociaron el patrón con confianza, con una madre. Las señales de la colmena fluyeron, consolidando la idea de que el peligro había pasado. Sinason no pudo decir cuánto tiempo permaneció arrodillado ahí, ni qué pensó durante la mayor parte de ese tiempo. Solo lo arrulló y susurró, y el pequeño soberano Eijar respondió con un ronroneo suave. Supo que debía ser el primer humano en escuchar un sonido así, y tomó nota mental de hablar con los técnicos de lenguaje para cambiar la traducción de soberano a reina. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.